Muy buenas tardes. Bienvenidos. Este es nuestro video sobre Memorias del Conflicto Armado, actividad número 3 evaluativa para el NRC 2859. Somos el grupo número 6, conformado por Lina María Barragán, Elvis Estela Mesa, Magda García y Gina Elena Castillo. En nuestra introducción para nuestro video, en la siguiente presentación vamos a abordar un análisis frente al tema de la masacre de Bojayá, que hacen parte de las memorias del conflicto armado y que frente al trasfondo y antecedentes de esta parte del país es una zona muy vulnerable abandonada por el gobierno. Es por ello que la intervención, el impacto y el contexto final de este suceso es tan representativo para todos. También vamos a abordar parte del inicio de una construcción de cultura de paz, teniendo en cuenta que debe hacerse un trabajo social acompañado por fuentes de empleo, salud y educación y apoyo a las comunidades más olvidadas en este proceso de paz. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Elvis Mesa. En la primera intervención relate en qué consistió el acontecimiento a partir de una descripción detallada de los sucesos, haciendo énfasis en los actores que intervinieron en el contexto y en los impactos que produjo. Bueno, la masacre de Bojayá ya estuvo procedida por numerosas alertas que advertían la gravedad de los hechos que se estaban incubando y que el Estado desatendió. Nunca tuvo que ver con eso que se estaba presentando. Esa población siempre ha estado sumergida en el conflicto armado. Y ese día, mientras los refugiados escuchaban ráfagas de fusil, rezaban rosarios, se escondían debajo de los asientos y se protegían dentro de la iglesia, la angustia fue aún más cuando los miembros de la AUC se ubicaron detrás del templo buscando resguardo para defenderse de los paramilitares. Eso fue el día 2 de mayo del año 2002, que los guerrilleros del bloque José María Córdoba de la FARC y los paramilitares del bloque Elmer Cárdenas se enfrentaron en las cabeceras municipales de Vigía del Fuerte y Bojayá, conocida esta zona como Bellavista. Eran a eso de las 11 de la mañana cuando la FARC lanzaron contra ellos una pipeta de gas llena de metralla, que cayó dentro de la iglesia, donde se refugiaban más de 300 personas. El cilindro bomba rompió techos, el techo de la iglesia, impactó contra el suelo, contra la estructura, estalló produciendo una gran devastación dentro y quedando en evidencia tanto en el piso como en los muros los cuerpos desmembrados y totalmente deshechos. Este enfrentamiento se inició el día 20 de abril y se fue hasta el 7 de mayo. En esa masacre murieron 98 personas, 79 como víctimas directas de la explosión de la pipeta, de las cuales 48 eran niños. Otras 13 murieron por hechos procedentes y posteriores al crimen cometido en la iglesia de Bellavista. Y 6 personas más que estuvieron expuestas a la explosión murieron por cáncer en el transcurso de los 8 años siguientes. Luego de esto, el grupo guerrillero de la FARC reconoció públicamente haber lanzado ese cilindro bomba, que causó la muerte violenta de más de 90 civiles, entre ellos niños, mujeres en gestación, ancianos y 80 personas en estado de heridas. Después de los hechos trágicos de este 2 de mayo del 2002, la guerra por el territorio entre la fuerza pública, los grupos paramilitares y la FARC no se dio. Se esperaba que cesara debido a todo el desastre, a toda la devastación que hubo en ese instante, pero no. Los actores no tomaron conciencia, siguieron en el conflicto armado y para poder reducirla, evitando de que así la población civil sufriera más efectos de los estragos que hubo, pero no fue así. Esta acción violenta se evidenció la violencia de todas las normas del derecho internacional humanitario por parte de los grupos armados, así como las fallas del Estado colombiano
en su obligación de velar por la integridad de esta comunidad. Los impactos y daños causados por la guerra, por lo general siempre se mide por el número de muertes, por la destrucción material que hay, que estas provocan, pero las perspectivas de las víctimas ponen en evidencia otros factores injustificables. Estos daños han alterado profundamente los proyectos de vida de familias, de personas, han cegado la posibilidad de futuro de una parte de la sociedad, viviendo estas situaciones de horror extremo en condiciones de indefensión, de humillación, de pérdidas de seres queridos, de pérdidas materiales. Y esta masacre ocasionó profundos y complejos daños e impactos morales, culturales, psicológicos sobre esta región. Y el desplazamiento de 5.771 personas para el municipio de Quito. Esta masacre dejó impactos y huellas imborrables. Muchos sobrevivientes viven con amputaciones, problemas auditivos, problemas visuales, causados por el estallido de la pipeta de gas. Además, tienen alteraciones profundas de sueño y escenas constantes de pánico. Y eso es lo que hoy día, con este conflicto armado que estamos viviendo, es lo que se ve a diario. Muchas gracias. La intervención número 2, explicar el porqué de los hechos, cómo surgen y en qué papel tiene el desplazamiento forzado en este escenario. Buenas tardes, mi nombre es Gina Castillo. Cabe resaltar que Bojayá es un municipio que se encuentra en el departamento del Chocó, en donde había una fuerte presencia militar y guerrillera desde 1997 y en donde entidades como la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría habían emitido miles de alertas sobre los constantes peligros en los que estaba la comunidad, esto debido a los constantes enfrentamientos entre las milicias, entre los grupos armados. Estamos hablando particularmente de lo que es el paramilitarismo y la guerrilla, las FARC. Estas guerras se producen buscando un control territorial. Cabe resaltar que esta guerra inició, o este enfrentamiento inició el 2 de abril y terminó hasta el día 7 de mayo del 2002, 5 días después de la masacre, aun cuando la Defensoría y la Procuraduría emitieron muchas alertas al Estado, el Estado no tomó las medidas necesarias para dar la seguridad al pueblo y a la comunidad en sí. Una investigación posterior determinó que 10 días antes de la masacre se presumía que el enfrentamiento entre paramilitares y guerrilleros en esta zona eran inminentes, sí o sí se iba a presentar. Sin embargo, el Estado permitió que su fuerza pública y su fuerza militar abandonaran el sector y no tomó ninguna otra medida para poder contener todos los actos terroristas, ni llegaron a una forma oportuna para poder salvaguardar la vida de la población. A raíz de la masacre se produjo el desplazamiento forzado de prácticamente toda la población. Estamos hablando de una cifra aproximada de 1.195 habitantes, ya que los daños físicos y los daños morales afectaron la integridad de las familias, de los niños, de los campesinos y de todos los que estaban en la comunidad. Todas las casas fueron destruidas, todos los terrenos, las casas alrededor estaban destruidas y se presentó una ola de violencia adicional, y es que se presentaron muchos saqueos, es decir, muchas casas fueron destruidas a causa de los saqueos y los establecimientos comerciales también presentaron un saqueo masivo. En el septiembre del 2015, el Consejo de Estado del Tribunal Superior de Chocó estableció una condena al Estado colombiano por la omisión de los hechos que provocaron la masacre y ordenó pagar una fuerte suma a las 54 familias que fueron desplazadas en su momento,
haciendo una reparación tanto económica como personal, digámoslo así, para poder restablecer todos los derechos y toda la forma como fue vulnerable los habitantes de Bojayá. En este momento, Bojayá es uno de los pueblos que tiene población, pero ya no cuenta con la misma cantidad de habitantes que estaba en su momento. Los habitantes que viven actualmente todavía sufren un poco la violencia, no a la escala en la que estaba en su tiempo, pero sí sigue presentando la violencia y las escalas de violencia que en su momento se estaban presentando. Bueno, cordial saludo. Mi nombre es Lina Barragán. Voy a responder a la intervención número 3, la cual tiene como interrogante cómo el proceso de memoria del conflicto armado en Colombia contribuye a la construcción de una cultura de paz. Bueno, primero que todo quiero dar como una pequeña introducción sobre la memoria histórica y la construcción de la paz. Como ya sabemos, la transición hacia la superación definitiva del conflicto armado y de las expresiones de violencia, pues implica la realización efectiva de los derechos a la verdad, como a la justicia, a la reparación de las víctimas y las garantías de no repetición de los graves crímenes cometidos, ¿no? La construcción de la paz debe expresarse en la esfera política y los asuntos públicos, en la convivencia ciudadana y, por supuesto, los propios ámbitos sociales, comunitarios y privados a partir de presupuestos y prácticas como el ejercicio de los derechos, el pluralismo, las garantías para la oposición, el reconocimiento de la diversidad y la diferencia. La resolución pacífica de conflictos en suma el compromiso con el proyecto democrático y la realización de los derechos humanos. Es así que la memoria histórica entonces aporta una dimensión fundamental en la transición hacia la paz. ¿Por qué? Porque el conocimiento y el reconocimiento por parte del Estado y de la sociedad de los hechos dan de la violencia y pues de lo ocurrido, ¿no? Asimismo, la construcción de la paz tiene como fundamento pues el reconocimiento del horror, la violencia, los daños causados hacia las víctimas y el tejido social, ¿no? La aceptación de las responsabilidades, la reparación a las víctimas y la transformación de los imaginarios sociales, culturales y políticos que legitimaron la violencia y la vulneración de los derechos humanos. Es así que, pues, como la profundización de una justicia restaurativa que permita rehacer los vínculos sociales y la convivencia pacífica, también cambiando el ciclo de odios y retaliaciones que han alimentado el conflicto armado. Es por ello que, como condición para la que no repetición de las condiciones dinámicas que llevaron a la guerra, las tareas del Centro de Memoria Histórica pues buscan contribuir a que los colombianos y las colombianas comprendan reflexivamente lo acontecido en el país, ¿no? También sensibilizar a la opinión pública a través de la escucha y la divulgación masiva de los testimonios y de las memorias de las víctimas del conflicto armado. También apostar por la consolidación de unas instituciones democráticas guiadas por el reconocimiento de los derechos humanos y de una ciudadanía crítica y responsable. Por último, la memoria histórica contribuye a que la sociedad en su conjunto hoy se vea impartida o impedida para negar la existencia del conflicto en Colombia y a que reconozca como necesario el camino que deba recorrer para pues, reconstruir desde las memorias la historia de la guerra en Colombia. Si bien se reconocen los avances, la superación del conflicto demanda esfuerzos adicionales para continuar con el proceso encaminado a que pues, las memorias de la guerra vivida en Colombia pues durante los 50 años se constituyan en uno de los ejes principales del proceso de reconstrucción de las condiciones de paz que subyacen pues de una democracia plena y efectiva. Finalmente, como conclusión a nuestro desarrollo de nuestra actividad, abordamos estos temas con tanta complejidad en el desarrollo social y cultural de nuestro país. Aprendimos y se reconoció el por qué es importante los procesos de paz, de dónde resultó los avances que tiene para una construcción de una sociedad tan abandonada y que sus oportunidades son muy pocas en el desarrollo social y económico. También, en otra conclusión, pudimos identificar que frente al desarrollo de temas sociales en ese país, la importancia en la ayuda a los pueblos como Bojayá y las zonas de Chocó, Putumayo, Buenaventura son por épocas de elecciones y adicional el apoyo económico y social es muy vulnerado por la corrupción,
lo que da la oportunidad para que no se encuentre una salida oportuna y a la población y al crecimiento de esta sociedad. Muchísimas gracias. Detén la grabación.